Bienvenidos todos hoy día, a las visitas, sobre todo a los que están por primera vez, segunda vez. Y ahora sí vamos a volver a leer el texto. No sé por qué el Señor me quiso hacer leer de nuevo el texto, pero lo vamos a leer. Así que Romanos capítulo 6 del versículo 1 al 14. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó, por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos leer en este día tu palabra, y la palabra tuya es la verdad que necesitamos escuchar cada día, y en este día te pedimos que tú nos hables, Señor, a nuestros corazones, y que podamos comprenderla, pero más que eso, atesorarla, guardarla, Señor, para poder vivirla. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que tú en este día también nos hables y nos ayudes, Señor, para poder amarte y vivir para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Esta carta de Romanos es una de mis favoritas y siempre me ha llamado la atención porque la forma en que Pablo habla allí es súper directa. Ya sé que la otra carta también es súper directa, pero en esta específicamente como que trata temas súper como concretos y no se anda con rodeo. Entonces me gusta como Pablo trata aquí el tema de la nueva vida. Entonces en esta oportunidad me gustaría hablar de cómo la muerte de Cristo y su resurrección tienen directa relación con nuestra vida presente. Cómo la muerte de Cristo y la resurrección de él tienen que afectar nuestra vida. Pero antes de comenzar con la predicación en sí, me gustaría que recordemos a un personaje de la historia, de nuestra historia cristiana, que Dios lo usó para marcar un antes y un después. Y estamos hablando aquí de Martín Lutero. Un personaje importante para la Reforma, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia presbiteriana, somos parte de una iglesia histórica y siempre celebramos la Reforma, ¿verdad? El 31 de octubre celebramos la Reforma, que Dios usó a hombres para reformar la iglesia, pero muchas veces nos acordamos solamente de que ya no somos católicos romanos, sino que ya ahora somos cristianos, somos evangélicos. Ya no somos parte de esa iglesia pagana que sigue al Papa, no sé.
como que esas cosas nos marcan un poco. Cuando yo era chico, como que me sentía orgulloso de no ser católico o romano. Me sentía mejor que los demás, decía, no, yo soy evangélico. Pero tampoco decía que era evangélico, decía que era protestante. Me sentía como, no, yo soy protestante. Ahora no, pues ahora decimos, delante estábamos aquí, soy reformado. ¿Y qué significa ser reformado? ¿Qué es lo importante de ser reformado? ¿Es pertenecer a una iglesia presbiteriana, histórica? Para este personaje, Martín Lutero, para él no existía esta palabra reformado, porque en ese tiempo la iglesia, él era parte de la iglesia católica y su objetivo no era salirse de la iglesia ni que cambiara como el sistema, sino que él estaba encontrándose con verdades en la palabra, él estaba estudiando la Biblia y se nos olvida un poco que el propósito principal de la reforma es que nos devolvió la palabra. Pensemos un poco, pongámonos un poco en el contexto del tiempo de la Reforma. En ese tiempo, los que podían leer la Biblia eran solamente las personas que estudiaban y los que pertenecían a la iglesia. No tenían la Biblia en su casa, no podían abrir la Biblia, no tenían la Biblia en sus celulares. Bueno, no existían los celulares para partir. Pero a lo que me refiero es que nosotros tenemos la dicha de tener la Biblia en nuestras manos. La tenemos todo el día en el bolsillo, la andamos trayendo para todos lados, pero aún así no le prestamos la atención que deberíamos prestarle. Entonces, una de las cosas importantes de la Reforma y de lo que Martín Lutero se encontró fue con esto, con la verdad de la muerte y la verdad de la resurrección de Cristo. Él leyendo los Salmos, Romanos, se encontró por la justificación por la fe, se encontró con la salvación por la gracia, y desde allí su vida cambió totalmente. El Martín Lutero, que antes no entendía la palabra, no sé si algunos han visto alguna película de Martín Lutero, él tenía un problema como con aplicar la Biblia, la palabra, como su forma de vivirla era muy como con dolor, con martirio, como que le costaba tanto entender porque decía, yo no puedo cumplir esto. Y eso, la verdad, nosotros la podemos entender hoy día, que no podemos cumplir la ley de Dios, no podemos llevarla a cabo al 100% porque en nuestra naturaleza pecaminosa siempre estamos fallando. Pero imagínense, Martín Lutero, cuando recién se encontró con esta verdad de la Biblia, después de eso, su vida tuvo un cambio. ¿Y qué pasa hoy en día con nosotros? Nosotros tenemos esta verdad, la conocemos, oramos todos los domingos, cantamos estas verdades, pero pareciera que no producen ningún cambio en nosotros. Pareciera que sí, Cristo murió, sí, Cristo resucitó, pero bueno, eso es lo que creemos todos los cristianos, ¿verdad? Pero pareciera que eso no tiene tanta importancia en nuestra vida diaria. Entonces me gustaría que pudiéramos recordar, Martín Lutero, después de encontrarse con estas verdades de la muerte de Cristo, de su resurrección, para él fue un cambio, y esto cambió la historia, porque fue la reforma que nos trajo de vuelta aquí la palabra de Dios. Entonces, que tengamos en mente esto. Siempre recordamos la reforma, pero no recordamos por qué la celebramos. La reforma nos devolvió la Biblia. Cada uno de nosotros la puede leer en su idioma, en su lenguaje, y la podemos entender. Entonces, con esto en mente, vamos a ir al texto. También me pasa que a lo largo de la historia me he escuchado a muchas personas que cuando se encuentran con Cristo, también sus vidas cambian, ¿verdad? Hay muchos personajes históricos que se encuentran con Cristo y su vida también cambia rotundamente. Sobre todo los que nunca tuvieron contacto con Dios o con la iglesia. Quizás yo en lo personal, yo crecí en un hogar cristiano, crecí debajo de las bancas mientras el pastor predicaba, yo haciendo dibujos ahí. Pero hay gente que no sé, como mi esposa, que ella nunca fue a una iglesia y se convirtió en la iglesia presbiteriana. Bacán por eso, le doy gracias a Dios. Porque no conoció las otras realidades que son un poco raras. Pero
esto de encontrarse con esto para mí era muy cotidiano porque todos los días me hablaban de la cruz de Cristo, de la resurrección, de la muerte. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Como que después esto como que se va diluyendo y nos olvidamos de estas verdades porque son tan como comunes y cotidianas y corrientes para nosotros que están ahí y las dejamos que se empolven, que se llenen de telarañas y seguimos con nuestra vida. Y nosotros creemos que solamente al comienzo necesitamos a Cristo. No sé si han escuchado esto de que Cristo está en la puerta y está golpeando y ustedes tienen que abrirle para que Él entre. Esta realidad no es solamente para los que recién están creyendo, así como para predicar el Evangelio, así como tú que oyes, abre tu puerta y Él va a entrar a cenar contigo. Porque no es así, nosotros sabemos que nosotros no tenemos que abrirle la puerta. Cristo no necesita pedirnos permiso, Cristo viene, le pega una patada a la puerta, la echa abajo y entra, Él no nos pide permiso. Pero pensamos que la vida cristiana se trata de esto. Un día le abrimos nuestro corazoncito a Dios, Él entró y de ahí se nos olvidó. Y la verdad es que Cristo, cuando Él mismo le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Me voy a detener en el camino. Los primeros cristianos se llamaban a sí mismos que ellos eran los del camino. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano tiene que ser un camino, no solamente el comienzo de nuestra vida cristiana es cuando creemos en Cristo, en su muerte, en su resurrección, sino que toda nuestra vida tiene que ser recordando estas verdades. Así que, ¿qué concluiremos? Como dice el texto. ¿Por qué Pablo empieza el capítulo 6 con esta pregunta? ¿Qué concluiremos? Porque en el capítulo 5 él nos estaba hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, de que somos tan pecadores, que somos tan indignos, que necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Y en el capítulo 5, en el versículo 20 específicamente, dice que cuando la ley intervino fue para que aumentara el pecado. O sea, para que nos hiciéramos conscientes de los pecadores que somos. Para eso vino la ley, para mostrarnos que Dios tiene un carácter perfecto, santo, y que nosotros no. Entonces, pongamos aquí, está la ley, los 10 mandamientos, mostrándonos a un Dios santo, perfecto, y eso hizo que nos volviéramos conscientes de que somos pecadores. Pero dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia es mayor cuando hay más pecado. Entonces, cuando él comienza el capítulo 6, por eso que empieza, ¿qué concluiremos? ¿Acaso vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? No. Porque lamentablemente nuestro corazón interpreta así este texto. Dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, a veces tendemos, nuestra naturaleza pecaminosa dice, entonces, no importa, yo creí en Cristo y ahora da lo mismo como viva mi vida de aquí en adelante, porque ya soy salvo. ¿Cuántos de aquí creemos que la salvación no se pierde? ¿Se pierde la salvación? ¿Acaso depende de nosotros? ¿Acaso Dios nos ama más o nos ama menos cuando pecamos? No cambia porque no depende de nosotros. Pero tampoco la conclusión correcta es decir, o sea, ya soy salvo y ahora puedo vivir mi vida como yo quiera. Puedo seguir haciendo lo que hacía antes de creer en Cristo. Entonces, Pablo responde de una forma súper como cortante. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice. Y pareciera que esta respuesta de Pablo es como súper así como cuando tú le preguntás a tu mamá, mamá, ¿por qué no puedo salir para allá? ¿Por qué no? Es como que Pablo nos está diciendo, no, de ninguna manera. Esa no es la respuesta, no. Y como que él no nos quiere dar ninguna, como un fundamento para decirnos que esto no es la forma. Pero la verdad es que sí. Y ahí sigue.
nos sigue diciendo, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Qué significa que en el bautismo participamos en la muerte de Cristo? Porque así como Cristo murió, también nosotros vamos a resucitar. Y la relación aquí entre la muerte y la resurrección de Cristo no es solamente simbólica, que sí tiene parte de eso, tiene un simbolismo que nos dice, cuando Cristo murió en la cruz, hizo posible que nuestros pecados fueran perdonados y fueran olvidados. Y cuando Él resucitó, nos da la posibilidad de tener una nueva vida. Pero también, aquí lo que Pablo está diciendo es que estos hechos históricos, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, son cosas que a nosotros también se nos imparten de una forma real. Que realmente nosotros, cuando creímos en Cristo, fuimos regenerados y morimos al pecado. El Espíritu Santo vino y mató nuestra naturaleza pecaminosa y nos da una nueva vida. Además de la resurrección, dice que tenemos una nueva vida, ¿verdad? No sé si alguno de aquí recordará en Apocalipsis, hay una parte que habla de que va a haber una resurrección y después va a haber otra resurrección, o la muerte segunda, habla de como unos temas ahí medio raros. Y yo antes el texto no lo entendía bien, pero cuando lo predicaron acá en Iglesia 1 lo entendí clarito, porque ahí está hablando de la resurrección que ya tuvimos nosotros, cada uno. Porque antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Estábamos muertos, no teníamos conciencia, pecábamos y nos daba lo mismo, pero cuando Dios nos dio una nueva vida, resucitamos. Entonces todos los que estamos acá somos muertos que hemos resucitado. Y nos olvidamos de eso, porque a veces vivimos como zombies. Parecemos Walking Dead, andamos muertos en vida. Pero el versículo clave de este capítulo es el versículo 6. Y me gustaría que lo leyéramos. Versículo 6 del capítulo 6. Aquí está la clave de este texto. ¿Por qué Pablo nos dice que de ninguna manera nosotros deberíamos seguir viviendo como antes? Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Qué le parece si lo leemos juntos una vez, a una voz? Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo? Nuestra vieja naturaleza, antes de Cristo, fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Pero cuando Cristo murió, aparte de morir por nuestros pecados, aparte de salvarnos en la cruz, mató nuestra vieja naturaleza. Para que este cuerpo de pecado perdiera el poder. Pero muchas veces estamos viviendo como que este cuerpo siguiera siendo el mismo de antes. Y en el versículo 11 repite la misma idea de otra forma. Dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado. Pablo nos está haciendo la invitación de que nos consideremos a nosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considerarnos muertos al pecado. ¿Qué puede hacer una persona muerta? ¿Puede hacer algo? El que murió ya murió, ¿verdad? Ya era. Entonces, hagan esta figura. Un muerto no puede hacer nada. Y Pablo nos está poniendo la ilustración clarita aquí. Ustedes están muertos al pecado.
Y sí, es verdad, seguimos pecando, lamentablemente. Nuestra naturaleza, aún queda ahí un resto de esa naturaleza pecaminosa. Pero lo que les quiero decir hoy día, lo que me quiero decir hoy día, es que no estamos totalmente llenos de pecado. A veces pareciera que pensamos eso, que sí, que tenemos la naturaleza pecaminosa y que todo nuestro cuerpo y que toda nuestra mente está contaminada por el pecado. Pero eso era antes de conocer a Cristo. Por tanto, estamos vivos para Dios por medio de Cristo. Y aquí me gustaría que analicemos algo. No se trata de nuestro autoesfuerzo, no se trata de nuestra autodisciplina, no se trata de que nosotros nos esforcemos para no pecar, porque ahí está el error. Creemos que la salvación no se pierde, creemos que es por gracia, creemos que somos justificados en Cristo, pero vivimos como si esto fuera por obras, porque lamentablemente día tras día vivimos tratando de esforzarnos para no pecar, ¿verdad? Buscamos sistemas, buscamos formas, buscamos libros de autoayuda, leemos teología, buscamos consejos. ¿Para qué? Para dejar de pecar. Pero ¿qué pasa? Volvemos a pecar. ¿Por qué? Porque nos estamos tratando de esforzar por nuestros medios. Estamos tratando de esforzarnos por nuestras fuerzas. Cuando la verdad es que la única fuente para que nosotros dejemos de pecar es Cristo. Es el Evangelio. Entonces, como Pablo dice aquí, no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal ni obedezcamos sus malos deseos. ¿Por qué lo dice de esta forma? Porque nosotros permitimos que el pecado reine. Nosotros permitimos y obedecemos al pecado cuando cedemos a la tentación. Pero eso no quiere decir que estemos llenos de pecado, que sea imposible no decirle que no al pecado. Nosotros que somos la nueva naturaleza en Cristo, podemos decirle que no al pecado. Y yo sé que cada uno de los que están aquí lo han hecho alguna vez, ¿verdad? Hemos podido decirle que no al pecado. Pero ¿cuándo ha sido ese momento? Cuando dejamos de pensar en nosotros y en que nosotros podemos hacer algo. Cuando empezamos a mirar a cruz, cuando empezamos a mirar a Cristo. Entonces, esta vida de santificación, que es después de la salvación, depende totalmente de la obra de Cristo y no de nuestro esfuerzo. Nos equivocamos cuando mediante nuestro esfuerzo queremos dejar el pecado. Es imposible, hermano. Es imposible que por tu esfuerzo, por tu autodeterminación, dejes de pecar. La única forma de hacerlo es mirando a Cristo. Entonces, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios nos llene? Deberíamos predicar más de la gracia, pero a algunos no les gusta que hablemos de esto, no les gusta que digamos, la salvación es totalmente por gracia. No somos dignos de la salvación. Tú no tienes ninguna parte en tu salvación, tú no hiciste nada para que Dios te salvara y te amara, tú no tienes parte en esto, porque el que hizo todo esto posible fue Cristo en la cruz, con su muerte, con su vida. Cristo dio toda su vida, dio su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos y para que pudiéramos vivir una vida junto a Él. Y Él ya lo hizo. No lo va a hacer, Él ya lo hizo. Todos los que estamos aquí y creemos en Jesucristo, creemos en el Evangelio, Cristo ya te dio una nueva vida, ya lo hizo. A veces pareciera que estamos esperando que Dios haga algo en nuestra vida, cuando la verdad es que ya lo hizo. Somos justificados solamente por la obra completa de Jesucristo en la cruz. La buena noticia de que Dios nos amó con un amor inmerecido. Y lo único que nos queda a nosotros es que
amarlo y vivir cada día para Él. Pero ¿qué pasa? En el afán del día a día nos olvidamos de estas verdades. Están allí. Como les decía, son hechos históricos para nosotros los cristianos. Cristo vino al mundo, nació como un hombre, vivió una vida perfecta sin pecado, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó de los muertos, como decimos cuando repetimos la confesión de fe. Estamos aquí cada domingo solamente por la gracia de Dios. Podemos cantar, podemos reconocer estas verdades solamente por la gracia de Dios. Entonces, la primera verdad que me gustaría compartir esta mañana, que si Cristo ya murió por nuestros pecados, si Cristo ya vino a morir por nosotros, ¿cómo vamos a seguir viviendo de la misma manera? Ya fuimos regenerados, ya tenemos una nueva vida. Nuestra vieja naturaleza, como dijo Pablo, fue crucificada ahí en la cruz. Nuestra vieja naturaleza está muerta. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? Miren la cruz, vayan a la cruz. Es la única fuente de vida, es la única fuente para dejar de mirarnos a nosotros mismos cada día y en cada momento. Perdemos de vista la obra completa de Jesucristo. La muerte de Cristo pagó nuestra salvación, pero también nuestra santificación. Y cuando nosotros nos olvidamos de esta verdad, Satanás viene y se aprovecha cuando nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque no queremos confesar nuestro pecado, porque no queremos decirle a los demás que somos débiles. ¿Y qué pasa? Aquí viene un ciclo en espiral. Caemos en pecado y después como nos vemos que pensamos y le creemos a Satanás que ya Dios no nos ama, que no somos dignos de Dios. ¿Y qué pasa? Nos estamos mirando a nosotros mismos otra vez. Y ese es el peor error que podemos cometer. Cuando nos empezamos a mirar a nosotros, cuando empezamos a lamernos las heridas, cuando empezamos a mirar nuestra miseria. Y ahí es donde nos equivocamos. Cuando estemos ahí, hermano, lo que tenemos que hacer como primera cosa es mirar a Cristo. Volver al Evangelio, volver a que Jesucristo es la única fuente para vivir nuestra vida. Como decía al principio, no es solamente cuando lo conocemos y nos salva, sino que es para vivir toda nuestra vida. Entonces, cuando dejemos de mirarnos a nosotros mismos, en ese momento de angustia, en ese momento de tentación, en ese momento después de haber caído en pecado, incluso ahí en medio del pecado, cuando volvimos a tomar esa mala decisión otra vez, si nos damos vuelta hacia la cruz, vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar salvación, vamos a encontrar vida nueva, vamos a encontrar paz, esa paz que nos hace tanto falta en este tiempo. Yo he podido ver esta verdad en mi vida cada día. Cuando he pecado y me empiezo a mirar a mí mismo. ¿Y qué pasa ahí? Empiezo a ver un abismo entre mí, entre yo y Dios. Empiezo a ver como que hay un espacio que me separa de Él. Porque me estoy mirando a mí y no estoy mirando a Cristo. Y me agoto. Empiezo a tener miedo otra vez. ¿A cuánto de usted le ha pasado eso? De tener miedo, de salir a la calle, de ir a trabajar, de hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque nos empezamos a mirar a nosotros mismos y dejamos de mirar a Cristo. Pero aquí viene la segunda verdad. Que si Cristo resucitó, esa esperanza debería movernos a una nueva vida ahora.
La resurrección de Jesucristo es la verdad que nos tiene aquí en este día. Somos la comunidad de la resurrección. Cada día domingo que estamos aquí, venimos a celebrar la resurrección de Jesucristo. Y pensemos en esto. En este momento estamos acá, ¿verdad? Reunidos con un propósito. Pero, ¿no les pasa que se nos olvida que Cristo está vivo? Que Jesucristo en este momento está vivo y está reinando sobre esta tierra, sobre el mundo, sobre la historia. Jesucristo está vivo. ¿Se nos olvida eso? Nos quedamos Cristo murió y resucitó. Pero lo vemos como algo tan lejano. Pero la verdad es que hoy, a esta hora, a las 1:08, Jesucristo está vivo en este momento y está aquí con nosotros. El Espíritu Santo está aquí en este momento. Dios el Padre está con nosotros ahora. Y esa verdad debería ser un cambio en nuestra mente. Esa vida está disponible para hoy, para nosotros en este día. Esta verdad es como, me gustaría ilustrarlo así. Si nos olvidamos de la muerte de Cristo y la resurrección de Jesucristo, es como dejar el celular sin enchufar todo el día. ¿Qué le pasa al celular si tú no lo enchufas? Y si lo estás ocupando todo el día escuchando música, viendo YouTube, no sé, estando 2 o 3 horas metido en Instagram, lo sé. ¿Qué le pasa al celular si tú no lo enchufas? Se va a apagar, ¿verdad? Y no va a servir para nada. Con el celular sin batería no te sirve para nada. ¿Qué pasa si nosotros pasamos la mayoría del día desconectados de la fuente que es Jesucristo? Va a llegar un momento en que se nos va a acabar la batería y nos vamos a morir. Y eso es lo que nos pasa. ¿Por qué nos pasa esto de que cuando no vamos al culto el día domingo, decimos, ya no me quedé en la casa para descansar porque estoy enfermo, no sé, me siento mal, voy a descansar? Y vamos el lunes a trabajar y nos sentimos peor. Es como decimos, fue la peor decisión haber tomado esto de no ir al culto porque estaba cansado. Necesitamos estar aquí en comunión con Dios porque necesitamos descansar en Él, no en nosotros. Y también usando esto del celular. Todos tenemos celular, ¿cierto? La verdad. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 5 o 10 años ya todos teníamos celular. Y todos podemos tener la aplicación de la Biblia. Pero ¿cuántos de verdad la tenemos ahí para leerla? ¿La usamos? Está ahí acá a la mano. Pero pareciera que como está tan fácil y es tan accesible, no lo tomamos en cuenta. Recordemos hace más de 500 años atrás que no existía esto, no existía la Biblia para todos. Tomemos la importancia a que podemos tenerla, y hay países que los matan si los pillan leyendo la Biblia. Y nosotros aquí libremente podemos reunirnos y hablar libremente de Jesucristo. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es como la misma verdad que estaba diciendo, pero aquí lo dice más concretamente. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. También tenemos una esperanza en la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vuelva, nosotros también vamos a resucitar con un nuevo cuerpo. Y esta verdad también se nos olvida. Que ya fuimos resucitados espiritualmente, tenemos una nueva vida. Pero también se nos olvida que nuestra esperanza no está en este mundo, ni en nuestro esfuerzo, como les digo.
está en la segunda venida de Cristo. Esta es otra verdad que se nos olvida continuamente. Jesucristo va a venir otra vez. Y no es una idea, una metáfora. Cristo va a venir a nuestros corazones. No, Cristo concretamente va a venir en carne y hueso. En toda su gloria va a venir. Y los que estemos muertos vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, glorificado, donde no va a habitar el pecado. Donde ahí sí el pecado va a ser erradicado de nuestras vidas. Y esa es otra esperanza que tenemos. Que cuando Cristo venga, el pecado ya no va a existir. Ya no va a existir el dolor, la tentación. Así que también es esa otra esperanza para mirar más a Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo va a volver y nos va a resucitar a una nueva vida. Muchas veces nos quedamos en este mundo como si esta fuera la última realidad y esta fuera nuestra vida y después de esta vida no hay más. Cuando esa no es la realidad. La realidad es que esta vida se va a acabar, vamos a morir en algún momento. Pero Cristo va a venir y vamos a tener una nueva vida. Y quizás sea más pronto de lo que creamos. Quizás va a ser mañana o el próximo año. Entonces, no desperdiciemos el tiempo tratando de esforzarnos nosotros por nuestros medios y angustiándonos, viviendo en miedo. Miremos a Cristo, miremos su vida, miremos su salvación, la resurrección de Él. Y como les dije delante, una de las formas para poder hacer esto... se apagó. Era. Se apagó la batería. Una de las formas en que podemos aplicar esta verdad es viniendo todos los domingos acá, al culto. Es no dejar de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando estamos acá, nos vemos a nosotros y sabemos que no estamos solos en este camino. Que no depende de nuestra vida individual, sino que depende de la comunidad donde vivimos. La comunidad donde nos desarrollamos, donde crecemos. Donde nos juntamos la semana a tomar once, donde nos juntamos a almorzar. Donde nos conocemos, donde nos fallamos. ¿Cuántos de aquí hemos tenido que perdonarnos? Hemos peleado y después nos volvemos a abrazar. Y ahí está el Evangelio. Ahí está Cristo actuando en medio de nosotros. Entonces, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dicen Hebreos. Y dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Me gustaría terminar hablando de un personaje que surgió hace un tiempo atrás y que la película que mejor lo retrata tiene el nombre de él, el Joker. No sé cuántos de ustedes vieron esa película. Para los que no tienen un criterio formado o son muy sensibles, no les recomiendo que la vean porque es muy fuerte. A mí me dejó mal. Pero la realidad de esa película es que muestra la realidad del hombre sin Dios. El Joker es una persona que está continuamente ensimismado, pensando en sí mismo, en sus miserias, y podemos ver que es un mundo sin Dios, un mundo sin esperanza. A veces pareciera que somos un Joker porque vivimos nuestra vida sin Dios, mirándonos a nosotros mismos, mirando nuestras miserias, nuestras penas. Y ahí no hay esperanza cuando nos estamos mirando a nosotros. Pero ¿qué le parece si miramos a otro personaje de la historia? El mismo Pablo que escribió esta carta en los Romanos. Pablo, antes llamado Saulo, ¿qué es lo que hacía? Perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos y lo hacía con un celo. Es como que le gustaba hacerlo, le gustaba matar a los cristianos, le gustaba perseguir a la iglesia,
Pero ¿qué pasó con Pablo? Se encontró con Cristo y su vida cambió totalmente. Pablo, el mismo que perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, después fue el apóstol más grande, el apóstol que predicó el evangelio más, el apóstol que predicó a los gentiles. Y gracias a él nosotros también podemos creer en Cristo. Así que con esto en mente me gustaría que pudiéramos pensar que la única fuente y la única verdad que va a hacer un real cambio en nuestra vida es la cruz de Cristo, es la resurrección de Cristo y es su segunda venida. Cristo ya vino, Cristo ya hizo su obra, ya Cristo nos dio una nueva vida. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, dejemos de mirar nuestras miserias, dejemos de mirar eso que nos causa miedo, confusión, angustia. Y volvamos a la raíz, volvamos a la palabra, volvamos a Jesucristo, al Evangelio. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra hoy día que nos habla claramente y nos muestra que la única fuente donde podemos encontrar esperanza y vida eres tú. Somos parte de esta iglesia, somos tu cuerpo, Señor, y dependemos totalmente de ti, dependemos totalmente de tu obra. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Tú, Jesucristo, viniste a este mundo, pagaste por nuestros pecados, moriste por nosotros y nos das una nueva vida, nos das un nuevo comienzo. Que esta verdad la podamos creer cada día, Señor. Que cada día miremos tu cruz, miremos tu vida, miremos la resurrección como una esperanza para nosotros, Señor, en medio de este mundo de caos, en medio de este mundo lleno de oscuridad, lleno de mentiras y de engaños. Que no creamos esas mentiras y esos engaños, que por nuestro autoesfuerzo, que porque nosotros somos bacanes vamos a salir adelante, y la verdad es que no, que te necesitamos, Señor, que dependemos de ti. Así que ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones para que esta verdad de la cruz, del Evangelio de Jesucristo, haga un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor, que es tan grande, Señor. En este día venimos a adorarte a ti, a glorificarte, porque nuestra vida depende totalmente de tu obra, de la obra grandiosa de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de la historia. Somos la comunidad de la resurrección y en este día te adoramos, Señor, porque tú eres nuestra esperanza y tú eres la verdad absoluta. Gracias, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo. Amén.